Bueno, tenemos un nuevo video del África Antigua presentada por el historiador internauta. Para empezar, el continente desconocido generalmente. Bueno, voy a hablar desde el aspecto más eurocentrista, ya que gran parte de los datos que tenemos viene de parte de Europa, como registros y investigaciones o exploración. Voy a citar algo. Para empezar, el tema que muy pocas culturas del África dejaron registros históricos. Mayormente gran parte de la visión que tenemos es de sus arquitecturas o narraciones de parte de exploradores que digamos que se incrustaron dentro de ese continente. Pero bueno, el continente africano en mayor o menor medida pasó desapercibida en la historia general. También siento que gran parte de la historia es más eurocentrista, claro. O sea que las fuentes que obtuve son narraciones, para empezar, los griegos o los egipcios también. Bueno, Egipto fue una cultura del África, aunque mayormente tenía más contacto con el Levante y también con el reino de Nubia o los reinos de Cirenaica, reinos como Cartago o los Numínidas. Después cuando aparecen los árabes también, pero muy pocas ocasiones donde reinos africanos interactuaron de mayor medida, o mayor o menor medida, dado el caso, en los que sería el África del Sur o el centro de África, el África más subsahariana. Hay muy pocas narraciones, mayormente hubo muy pocos reinos. Siento que hubo, claro, pero no fueron tan relevantes en su mayoría. Eran reinos regionales que, bueno, debido a su importancia y en las rutas comerciales que luego van a empezar a intercalar y conectar más, se tendrían registros dados. Pero trataría de una u otra forma como Oceanía, otro de que tenemos poca mención hasta la llegada de los primeros exploradores europeos. Y bueno, la historia general no lo tiene muy, o sea, está en un grado donde se sabe un poco y eso se debe tomar en cuenta, que en historia generalmente tratamos de investigar el pasado. Pero para empezar vamos a hablar de las divisiones geográficas. Como hablamos, el norte de África es la región donde está el norte del desierto del Sahara, que hace como barrera natural separando el norte del África subsahara. También otros lo mencionan como el África negra por su misticismo o desconocimiento. Bueno, atravesar el desierto del Sahara es una progresa, o sea, terrestre hablando. Tomar caminos terrestres o rutas terrestres es un mérito que muy pocos lo logran, debido a la inmensidad y la poca cantidad de puntos geográficos para orientarte. Era más fácil perderte en esa época. Marítimamente podrías, digamos, no atravesar, sino rodearlo claramente. Por eso que no hubo mucho interés atravesar esas áreas, o explorar o hacer contactos. En su momento, digamos que ya en la época del antiguo Egipto, más antes incluso, gran parte de la zona norte fue una zona muy rica en vegetación, pero debido a la agricultura, deforestación e intervención del hombre como el cambio climático, el desierto poco a poco destruyó esa llamada barrera verde, haciéndolo más difícil también traspasarlo. Un continente rico. La verdad que África es uno de los muy pocos continentes que ha sido explotado completamente, sumado que esa tierra está bendecida de metales, petróleo, gas, materias primas y una tierra que es muy fuerte, sumado a los climas y la variada fauna y vegetación. La ubicación geográfica. África fue el primer continente que tuvo población y es conocido como la cuna de la humanidad,
que con el tiempo se irán desplazando al resto del mundo. Los humanos generalmente, por registros históricamente hablando, o sea, arqueológicos, temas de huesos, herramientas, pinturas, se tiene el primer registro ya en lo que sería Etiopía o Eritrea, y de ahí hubo migraciones en busca de nuevas tierras. Pero África sí es como el nombre de la cuna de la humanidad por eso, ya que nacieron las primeras poblaciones de homínimos y humanos, que luego empezarían a desplazarse por todo el continente. Imperios o reinos africanos. Los pocos reinos o imperios que hubo en África generalmente se dan por el norte de África y en la costa tanto oriental como occidental, donde se pudieron formar esta organización. Ya entrando al siglo XV, los europeos, entrando en la época de la llamada exploración, se escribieron y se narraron de reinos o imperios que había en el continente, pero el boom que cambió el continente fue en el siglo XVIII y XIX gracias a la tecnología y el interés de nuevos mercados de parte de las potencias como Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, España, Alemania, Estados Unidos, que principalmente entablaron sus colonias en el continente. Bueno, mencioné en el norte que estaban reinos como el egipcio, el cartaginés, luego va a haber los reinos como los almorávides, los turcos que tenían influencia, califatos también. Luego en el África Oriental tendríamos los reinos de Mali, Congo, en la costa occidental, más digamos, en la costa este tendríamos el reino de Eritrea y Etiopía incluso, y algunos reinos musulmanes que se asentaron en la costa meridional del África. Pero bueno, y en el sur, mucho después se formarían reinos como el famoso reino de Zulu, que con el tiempo va a ser desplazado y anexionado por parte de Inglaterra. Pero recordemos que la revolución industrial permitió una mayor penetración y exploración. Generalmente los europeos se asentaban ya en las costas. Gran parte de la costa africana fue claves o factorías o puntos comerciales para el comercio local con los europeos, que bueno, generalmente se asentaban entregando armas y algún material que bueno, intercambiando con el fin de obtener marfil, esclavos, oro o alguna materia prima que, digamos madera, que era muy abundante. También pieles de animales, leones, leopardos. Pero bueno, los problemas de la exploración y colonización. Tenemos muchos factores que impidieron la pronta exploración del continente africano. El desierto del Sahara, una barrera natural que debido a su vasta extensión transitarla era mortal si no contabas conocimientos necesarios. Sumado a las tribus árabes o bereberes que hostigaban y asaltaban las caravanas en ocasiones dadas, digamos que solían tomar a veces prisioneros incluso, o directamente aniquilaban a toda la caravana, así que generalmente se negociaba o por la fuerza de las armas se abrían paso muchos. Luego las enfermedades como la fiebre amarilla, que bueno, Livingstone y Stanley incluso narraron este tipo de fiebre como otros exploradores ya en la época industrial. Aún superando las enfermedades, las fieras de la selva podrían ser una amenaza. No solo hablamos de leones o leopardos, tigres, tenemos hipopótamos, cocodrilos, generalmente también rinocerontes. Luego la falta de camino e infraestructura dificultando la exploración. Bueno, no había así caminos, han sido sendas. Generalmente se tendría que invertir o abrir por la fuerza nuevos caminos o corredores humanos. Y sumado que muchas tribus eran muy aisladas en sí y no tenían mucha comunicación con otras áreas, así dificultando la exploración dentro del continente. Y bueno, las tribus finalmente, las desconocidas, que muchas veces eran hostiles, también el misticismo de parte de los europeos, temiendo
algo mucho peor también, tribus de caníbales. Pero bueno, en el aspecto de recursos naturales, África es un cofre de tesoro para las potencias extranjeras, ya que tenemos recursos como metales preciosos, como el oro, el aluminio, la plata, como también especies y productos para el consumo, como el café o cacao. También una zona con vegetación y árboles que proveen tanto tierra para cultivo como madera para los barcos. Ni hablar de la mano de obra esclava o el marfil de colmillos de elefantes muy apreciados claramente. Esto traerá problemas que arrastrarán al continente hasta nuestros tiempos, sumiéndole en el caos y la pobreza, algo irónico viendo su potencial y riquezas naturales. Para empezar, el tema de los recursos, gran parte de estos recursos no fueron, bueno, digamos que hasta la llegada de los europeos, esta tierra abundaba mucho en el tema de recursos, tanto para satisfacer la demanda de las industrias y las economías emergentes, sumado a eso a la mano de obra barata y los animales, incluso la vegetación y el fauna, o sea, elefantes solo hay en África y en Asia, y sus colmillos, o sea, el marfil era muy valorado para las decoraciones, dada el caso. Las minas de oro, que bueno, el oro, digamos que una parte de África conocía su valor, dado que era un material de lujo, o también como, digamos, como un bien. Pero lo que sería el sur de África tendría su propia fibra de oro, como Sudáfrica o la costa oriental. Pero bueno, imperios sobre los que podemos citar el antiguo Egipto por sus pirámides, los faraones, que bueno, luego el imperio de Mali, famoso por su riqueza, y el rey conocido como Mansa Musa, conocido como el hombre más rico de su tiempo. Luego tenemos el poderoso reino Zulu, que enfrentó la mayor potencia colonial en su momento, que era Inglaterra, en la batalla de Insalwana, como su famoso rey guerrero llamado Shaka. También podemos citar el reino vecino del sur de Egipto, los nubios, un reino con los mejores arqueros y muy rico en oro. Pero bueno, también los nubios, o el reino de Kush, generalmente conocido. Y bueno, la mayoría concentró en el norte, o digamos en la costa oeste de África. Luego tenemos personajes africanos. África no estuvo exenta de personajes que, bueno, transformaron o tuvieron un impacto en el tema de la historia mundial. Tenemos para empezar desde el norte de África al hombre que lideró un ejército completo por los Alpes y asoló Roma, un genio táctico que fue Aníbal Barca del Imperio de Cartago. Para empezar eso, Cartago en cierta manera más bien empezó como una colonia de los fenicios que estaban asentados en lo que sería más al norte del Levante. Luego se van a independizar y formar un estado propio. Desde el sur de África, el genio táctico, conquistador y temido por sus enemigos, además de fiero guerrero Shaka, desterrado, digamos que él cambió radicalmente la forma de combate y unificó muchas tribus bajo su bandera. En el oeste tenemos también al hombre más rico del mundo, regente del Imperio de Mali, que digamos que fue uno de los primeros casos donde se documentó de la inflación de oro, inundó mercados enteros con toneladas de oro, el rey Mansa Musa. Esto se debe a que peregrinó hacia la Meca. Se cuenta que Egipto, norte de África, fueron fueron llenados de oro, generando una inflación y elevando el precio de vida. Desde el este tenemos a dos grandes figuras, Ramsés II, general y estratega, que se enfrentó a los pueblos de Mar y a los hititas, protegió las fronteras de Egipto, y la faraona apodada la más hermosa y con mucha influencia y poder en la región en su momento, Cleopatra. Pero bueno, los reinos no africanos o colonias asentadas en el continente son reinos en cierta manera ya que están en África y sus orígenes, bueno, obviamente son africanos, pero también descienden o fueron parte de un imperio. Generalmente sus fundadores o gente
núcleo principal son de otros lugares ajenos a África. Tenemos dos ejemplos. Aunque no lo crean, Cartago fue una colonia en su momento de los fenicios, que en su momento colonizaron gran parte del Mediterráneo, asentando enclaves comerciales en la región que luego serían colonias para independizarse y formar reinos propios que perduraron mucho después de la caída de la metrópoli. Como cité, Cartago como una de las pocas potencias que hizo templar a Roma, Cartago, si no fuera por los fenicios, no nacería, de cierta manera. La República de Boers también, ubicada en el sur de África, más bien o como la República de Sudáfrica, la República Sudafricana o la República de Transvaal y el Estado Libre de Orange, que tenían libre conocimiento internacional. Bueno, hubo muchas más repúblicas. Los Boers son, digamos, colonos holandeses que se asentaron y, bueno, fundaron sus propias colonias en forma independiente de la metrópoli. Con el tiempo se independizarían hasta la anexión de parte de los británicos en la Segunda Guerra Boers. Para empezar, los Boers tuvieron conflicto con otras tribus para asentarse, como los Zulus y tribus hostiles del sur y del norte del Cabo. Luego los europeos, cuando empezaron con la colonización, en especial los británicos, bueno, digamos que empezarían a chocar los límites, tanto que, bueno, Gran Bretaña tendría mucho interés hasta que hubo la fiebre de oro y de diamantes. Esto atrajo el interés de las potencias y del regente colonial, que mediante el pretexto decidió intervenir. La primera guerra Boer como la segunda fueron un desastre también. Claro, Gran Bretaña pudo imponerse, pero el tema es que los Boers no luchaban en la forma más tradicional de un ejército convencional de filas escalonadas, sino más bien en forma desorganizada y a caballería ligera, emboscando aprovechando la sabana africana o las montañas, haciendo difícil la pacificación de la zona. Llegamos hasta un punto donde las familias de los mismos colonos serían enviados a campos de concentración que, bueno, para mermar la moral y debilitar también, sumado que de privar de los recursos y de los hombres. Con el tiempo esta guerrilla fue perdiendo y cayendo literalmente. Esto fue un eco en la comunidad internacional debido a los malos tratos que hubo por parte de la gente en los campos. Luego de eso, Gran Bretaña pudo anexionar y sumarla a las colonias de Sudáfrica. Pero bueno, y con esto tendríamos ya terminado el video de hoy. Agradezco a todos por venir. Les deseo un fuerte saludo, su suscripción a mi canal y buena suerte.